Esta es una de las experiencias más extraordinarias que posiblemente escucharás jamás, con un final de lo más sorprendente. Robert nació en el año 1875. Lo único que se sabe de él cuando nació es que fue abandonado en un orfanato de Arkansas. Presumiblemente su madre lo dejó en aquel lugar, aunque no se sabe con certeza. Pasó en aquel orfanato sus primeros años de vida, pero cuando cumplió 4 años su vida iba a dar un giro asombroso. Una de las familias más adineradas de la zona, ante la imposibilidad de tener hijos, adoptó a Robert y, como podéis imaginar, su vida cambió totalmente. De estar en un orfanato solo y sin esperanzas de un futuro, o un futuro muy incierto, pasó de la noche a la mañana a tenerlo todo, incluso de asistir a una escuela que se abrió en el año 1868. De la noche a la mañana el pequeño Robert tenía todo lo que podía haber en aquella época. La mejor ropa, los mejores médicos, los mejores cuidados y, en definitiva, lo mejor de aquella época disponible. Robert siguió creciendo en aquel ambiente tan lujoso y lleno de facilidades, pero este chico no era un joven normal. A pesar de todo eso, todo el lujo a su disposición, la humildad, la generosidad y buenos valores inculcados por sus padres adoptivos hacían de él un muchacho muy especial, pero muy especial en todos los sentidos. Cuando tenía unos 13-14 años de edad, dijo ver algo demasiado extraño en su casa. Una casa grandísima en la cual tenía un jardín inmenso. Dijo ver una noche algo muy misterioso. Dijo que estando en ese jardín tan maravilloso, observó en el cielo como una esfera pequeña de luz, y que esa esfera se quedó unos metros sobre su cabeza, como si lo estuviera observando o analizando, y que de repente, como apareció, se fue. Se lo contó a sus padres, pero estos evidentemente no le creyeron. Pensaron que eran ideas fantasiosas del muchacho, ya que era bastante inteligente e imaginativo para su corta edad. Pero las desgracias de Robert no acabarían aquí. Cuando cumplió unos 17-18 años, sus padres adoptivos fallecieron. A pesar de disponer de los mejores médicos y tratamientos a su disposición, murieron por una enfermedad muy extraña que contrajeron. Primero falleció su padre y meses después lo hizo su madre. Robert quedó desolado y solo una vez más. A pesar de tenerlo todo, al mismo tiempo sentía que no tenía nada, ya que se había quedado absolutamente solo una vez más en la vida. Continuó viviendo unos años más en la casa de sus padres adoptivos. Había heredado todo. Continuaba teniendo todo, pero al mismo tiempo no tenía nada. Pero como os dije, él era alguien muy especial. Cuando cumplió 29 años, y tras mucho meditarlo, tomó una decisión bastante extraña o anormal, podríamos decir. Decidió dejarlo todo atrás, los lujos, las comodidades, e irse de ese lugar, para vivir en un sitio más alejado y tranquilo. Dejó el lujo y comodidad de aquella casa para irse a vivir a una pequeña casa en mitad del campo, aislado de todo. Pensó que con el dinero dejado por sus padres podría vivir casi toda la vida en el lugar que él quisiera, y esa fue su decisión. A partir de aquí comenzaría lo más extraño e increíble de la experiencia vivida por Robert. Una vez en esa casa instalado, también se compró como una pequeña furgoneta o coche, casi un carro-coche, mejor dicho, para poder trasladarse a algún lugar si tenía alguna necesidad. Una tarde, pues decidió ir a por algunas cosas a un pueblo o ciudad más cercano y cogió este coche. Emprendió la marcha por aquellas carreteras, que más que carreteras eran caminos de tierra. Circulando por esos caminos, de repente, a una cierta distancia vio algo muy sorprendente. Había a un costado del camino como una joven o mujer que estaba allí de pie, desnuda. Robert bajó de su coche y se aproximó a ella. Le preguntó si estaba bien, si le ocurría algo, pero ella no le contestó. Tan solo le miró y emitía un sonido muy extraño, como un crujir de ramas al pisarla. Robert cogió una pequeña tela que tenía en el coche y se la puso por encima. En vista de que la joven misteriosa no hablaba, solo hacía ese ruido y estaba allí en medio de la nada, pues decidió llevársela a su casa con él. Una vez en la casa, él pues le preparó algo de comida, y cuál fue su sorpresa que ella la ignoró. Él insistió para que comiera, pero la joven no le hacía demasiado caso. Era una muchacha bastante extraña hasta en sus rasgos.
Rasgos humanos, pero desprendía algo especial y muy misterioso. En vista de esa situación, Robert le preparó como una cama de la mejor manera que pudo. Ella se sentó allí y se fueron a dormir, pero para sorpresa de Robert pudo observar durante la noche que ella se quedó sentada en la cama toda la noche con los ojos semicerrados y no se tumbó en ningún momento. Al día siguiente decidió que tenía que hacer algo con esa joven. Era todo muy extraño y no podía tenerla allí mucho tiempo, ya que ni se podía comunicar con ella. Le dijo que debía marcharse, que tendría algún lugar donde ir, pero ella no se inmutaba. Él la cogió del brazo para sacarla de la casa y algo muy particular ocurrió. Al tocarla, una energía muy intensa recorrió todo su cuerpo, pero esa energía al mismo tiempo le resultaba como conocida, como familiar. A raíz de ese acontecimiento, el joven, por una extraña razón, decidió que debería quedarse con él, que algo incomprensible los unía de alguna manera. Robert pensó y llevó a cabo como un pequeño plan. Ya que esa joven no parecía saber hablar, intentó enseñarle su idioma y así fue. Comenzó por letras, luego frases básicas y poco a poco, con los días, pequeñas conversaciones. Pasaron unas semanas y efectivamente la joven, de una manera muy efectiva y rápida, consiguió hablar y tener con Robert ciertas conversaciones. Al principio con algo de dificultad lógica, pero con los días conversaciones aún más complejas. Una noche, estando los dos en aquel lugar, alejado de todo, comenzaron a hablar y salieron al exterior de la casa. Ambos miraron al firmamento y esa noche estaba el cielo absolutamente despejado. La joven, con alguna pequeña dificultad al comunicarse, le dijo que ella venía de la constelación que llamamos Orión, que allí hay muchos planetas que albergan vida como la nuestra. Le dijo que su planeta era muy similar al nuestro, pero que como en el nuestro también tenían muchos problemas. Hacía mucho tiempo que habían alcanzado unos niveles de tecnología y avances muy elevados, pero como aquí en la Tierra, en su planeta, la codicia por hacerse con aquellos recursos tecnológicos les había llevado innumerables guerras y muertes. Pero lo más increíble estaba por contarle a Robert. Le dijo que ya fue enviada a la Tierra antes de que una gran guerra estallara, pero que mucho tiempo atrás habían enviado a otros al planeta Tierra y muchos otros planetas con posibilidad de subsistir, ya que eran parecidos en muchos aspectos a su planeta. Pero lo que más impactó a Robert fue lo siguiente. La joven le siguió contando y le dijo que él era uno de los que enviaron a la Tierra antes de estallar esa gran guerra, que fue enviado cuando era solo un niño. Robert no podía creer lo que le decía aquella joven misteriosa, pero al mismo tiempo pensó que él fue abandonado en aquel orfanato y no sabía mucho más. Él creía que fue abandonado allí por su madre biológica, pero eso solo era una suposición que a él le habían contado. Pero él, por una razón desconocida, sabía que Alna es esa joven, ya que cuando semanas atrás cogió su brazo para llevarla a otro lugar fuera de su casa, sintió algo extraño, algo que le unía a ella de una manera inexplicable. La joven le recordó a Robert que cuando era niño vio algo, una luz, y esa luz eran ellos, que a pesar de enviarlos a otros planetas, los seguían controlando y vigilando. Él no podía creer del todo lo que esta joven le decía, pero ella le siguió transmitiendo un mensaje, que todo lo que le había ocurrido en su vida estaba como programado, que todo estaba dispuesto así. También le dijo que él no era el único ni era un caso aislado, y que en el planeta Tierra había muchos más como él, y que posiblemente en el futuro llegarían más, y que pasarían inadvertidos, ya que la similitud entre ambas especies es casi idéntica. Tras esa noche, todo evidentemente cambió. Robert ya no se sentía igual, a pesar de todo lo que le dijo la bella y extraña joven venida de un lugar lejano. Él se sentía de la Tierra. Todos sus recuerdos, todo lo vivido, lo relacionaba con la Tierra. Sus padres, su infancia, todo. Una noche, como otra cualquiera, ocurrió algo increíble. La joven, sin mediar palabras, salió al exterior de la casa, y unos instantes más tarde una esfera de luz, como la que vio él cuando era niño, se posó encima de la misteriosa joven, y ella le dijo que había llegado su momento, el momento de regresar, pero que él
no regresaría con ella. Él tenía que quedarse en la Tierra, porque era su destino y su misión. Segundos después de decir eso, la luz extraña envolvió a la muchacha y desapareció. Robert no daba crédito a todo lo que había visto y lo que la hermosa joven le había dicho, pero algo en su interior le decía que así era y que debía permanecer en la Tierra por algún motivo desconocido para él. Y así fue. Permaneció en esa casa en soledad hasta el fin de sus días, pero lo que nunca pudo olvidar fue su encuentro con esa muchacha de rasgos tan misteriosos y bellos. Jamás pudo olvidar a la joven que llegó de un planeta lejano.